Un saludo a todos. El día de hoy les hablaré lo que es el polinomio de interpolación de Lagrange. Es una forma de presentar el polinomio que interpola a un conjunto de puntos dados, es decir, encontrar el valor intermedio de esos puntos. Primero hablaremos sobre interpolación lineal de Lagrange. Sea f una función y x sub 0, y sub 0 y x sub 1, y sub 1 puntos dados de la ecuación de la recta para los dos puntos obtenidos, obtendremos lo que es p sub 1, como lo podemos ver aquí, y sub 1 menos y sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0 por x menos x sub 1 más y sub 1. De eso obtendremos nuestro p sub 1. Al operar la primera parte obtendremos esta parte de acá. Luego despejamos o simplificamos L sub 0 y lo que es L sub 1. De esa manera obtenemos lo que es el polinomio de interpolante de Lagrange de grado 1. Haremos un ejemplo. El ejemplo dice: sea f una función continua para lo cual se conocen los siguientes datos: 1,1 y 4,2. Determine una estimación para x igual a 3. Solución. Partimos de L sub 0 de x es igual a x menos x sub 1 entre x sub 0 menos x sub 1, y L sub 1 de x es igual a x menos x sub 0 entre x sub 1 menos x sub 0, y p sub 1 de x va a ser igual a la suma de L sub 0 de x por y sub 0 más L sub 1 de x por y sub 1. Con los puntos 1,1 y 4,2 lo vamos a encontrar L sub 0 de x, sustituyendo, y tenemos lo que es x menos 4 y 1 menos 4. Luego tendríamos x menos 4 sobre negativo 3, obteniendo la fracción negativo x menos 4 sobre 3. Luego obtendremos lo que es L sub 1 de x, sustituyendo. De esta manera obtenemos x menos 1 sobre 4 menos 1. Esto es igual a x menos 1 sobre 3. Ya hemos obtenido lo que es L sub 0 de x y L sub 1 de x. Luego obtenemos p sub 1 de x, sustituyendo en la ecuación o en la fórmula que ya vimos anteriormente, donde p sub 1 de x va a ser igual a negativo x menos 4 sobre 3 por 1 más x menos 1 sobre 3 por 2, donde 1 es y sub 0 y 2 es y sub 1. Operamos y obtenemos que p sub 1 de x va a ser igual a negativo x menos 4 sobre 3 más 2x menos 2 sobre 3. Realizando esta operación obtenemos menos x más 4 más 2x menos 2 sobre 3. Y al final concluimos que x más 2 sobre 3 es igual a p sub 1 de x. Sustituyendo x igual a 3 en p sub 1 de x, obtenemos que p sub 1 de 3 es igual a 1.66, y esa es la estimación que andamos buscando. Muy bien, ahora les hablaré lo que es la interpolación cuadrática de Lagrange. Sea f una función continua en el intervalo a, b, para lo cual se conocen tres datos colineales: x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Entonces p sub 2 de x va a ser igual a la suma de L sub 0 de x por y sub 0 más L sub 1 de x y sub 1 más L sub 2 de x por y sub 2. De esto obtenemos que L sub 0 de x va a ser igual al producto de x menos x sub 1 por x menos x sub 2 entre x sub 0 menos x sub 1 por x sub 0 menos x sub 2.
lo mismo vamos a obtener x sub 1 de x, que va a ser igual al producto de x menos x sub 0 por x menos x sub 2 entre x sub 1 menos x sub 0 por x sub 1 menos x sub 2. De la misma manera obtendremos L sub 2 de x del producto de x menos x sub 0 por x menos x sub 1 entre x sub 2 menos x sub 0 por x sub 2 menos x sub 1. Veremos un ejemplo donde nos dice que sea f una función continua para la cual se conocen tres datos, 1,5, 2,3 y 3,6. Determine una estimación para f de 2.3. La solución: tenemos x sub 0 igual a 1, x sub 1 igual a 2 y x sub 3 igual a 3. Entonces, L sub 0 de x, sustituyendo en lo que vimos anteriormente, obtenemos que es el producto de x menos 2 x por x menos 3 entre 1 menos 2 por 1 menos 3. De eso obtenemos x cuadrado menos 5x más 6 entre 2. Y L sub 1 de x sería el producto de x menos 1 por x menos 3 entre 2 menos 1 por 2 menos 3. Obteniendo así negativo x al cuadrado menos 4x más 3 entre 1. Y L sub 2 de x sería la multiplicación o el producto de x menos 1 por x menos 2 entre 3 menos 1 por 3 menos 2, obteniendo x cuadrado menos 3x más 2 entre 2. Sustituyendo para encontrar p sub 2, obtenemos que p sub 2 de x va a ser igual a x al cuadrado menos 5x más 2 más 6 entre 2 por 5, que 5 sería y sub 0 de x, más negativo x al cuadrado menos 4x más 3 sobre 1 por 3, siendo 3 y sub 1, más x al cuadrado menos 3x más 2 entre 2 siendo por 6, siendo 6 y sub 2. Al operar tenemos 5x al cuadrado menos 25x más 30 entre 2 menos 3x al cuadrado más 12x menos 9 más 6x al cuadrado menos 18x más 12 entre 2. Si seguimos operando, obtendremos 11x al cuadrado menos 43x más 42 entre 2 menos 3x al cuadrado más 12x menos 9. Simplificando, obtendremos 5 medios de x al cuadrado menos 12 medios de x más 12. Y sustituyendo el valor de x, que sería 2.3, obtendremos la aproximación de p sub 2. Obtenemos la aproximación de 3.375.